ok. ¿Qué más dice esto? Elige a sus pastores. Eso, por ejemplo, corresponde a cada uno de nosotros, los que estamos en este momento reunidos acá en Barquisimeto. Vamos a escoger, por supuesto, en este sentido, al pastor, ¿no? Y a los diáconos o a todas las personas que van a estar colaborando dentro de la congregación. Por ejemplo, yo sé en estos momentos que hay ya hermanitas que salen a evangelizar, que salen a invitar, y ahí podemos ver nosotros un ministerio que se llama el de evangelismo, ¿no? Ministerio evangelista. A ver, creo que me están escribiendo, quiero ver qué pasó. Un segundo, por favor. Un poquito más, estoy teniendo problemas con la transmisión en Facebook, lamentablemente. Se está cayendo mucho, no sé si soy yo o es allá en Barquisimeto, pero se está cayendo la señal. El internet que viene conectamente. Ahí está, volvemos a conectar de nuevo. Hermanos queridos, entonces vuelvo a retomar porque la verdad que me confundí un poco porque estoy atento al celular y entonces el Nuevo Testamento enseña la autonomía de la iglesia local. Ella gobierna sus propios miembros, compra su propio local, elige a sus pastores y es responsable solo ante Dios. Esto, por ejemplo, tira por tierra el decir, bueno, vamos a tener, como estaba diciendo en su momento, vamos a tener una casa central, una iglesia madre, y luego vamos a tener diferentes iglesias pequeñitas, las cuales van a rendir cuenta a la iglesia madre. Bueno, eso no enseña la escritura, eso más bien es una jerarquía, y Dios prohíbe la jerarquía, ¿no? Escriba abajo, hermanos queridos, escriba lo siguiente: la organización de la iglesia local, es simple, punto seguido. La organización de la iglesia local es simple. La organización de la iglesia local es simple, punto seguido. Presta atención a esto. No hay jerarquías. Esto hay que entender, hermanos queridos. No se aceptan en la iglesia del Señor las jerarquías. ¿Qué son las jerarquías? Bueno, por ejemplo, está el pastor, vamos a hablar así, el pastor superior, el pastor director, el pastor regente, y así va marcando dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia católica vemos nosotros que en la cabeza está el papa, luego siguen los demás, el obispo, el cardenal y todos los sacerdotes, y todo así hasta abajo, de manera escalonada. Eso no es correcto. La palabra de Dios no permite que exista jerarquía. Cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, todos somos hermanos. Es verdad que tenemos nosotros, por ejemplo, que tenemos a los maestros, tenemos realmente cierto honor, sí, es verdad, porque la Biblia eso lo enseña, pero eso no quiere decir que le tienen que estar como idolatrando, porque hoy en día lamentablemente se idolatra muchísimo al ser humano. Y eso es pecado, hermanos queridos, eso es pecado. Escriba allá abajito Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Bien, ahora sí, mi hermano, fui a apagar un poco el ventilador porque la verdad que estaba estorbando mucho. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice lo siguiente, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Presta atención acá, hermanos queridos. Presta atención acá a lo que dice, ¿no? Cristo mismo es quien constituyó a unos apóstoles. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Será entonces que hay apóstoles en estos tiempos? No. Los apóstoles que habla la Biblia ya existieron y ahora ellos están allá en la presencia del Señor. Lo que usted ve, por ejemplo, en las congregaciones actuales que se dicen llamar apóstoles, bueno, eso no son apóstoles, están usurpando el título de apóstol porque nadie lo puso ahí. Ya los verdaderos apóstoles están con el Señor y están esperándonos en el momento en que nosotros nos encontremos. ¿Qué más dice esto? Bueno, que puso a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué usted se tiene que congregar en las iglesias del Señor? ¿Por qué se tiene que congregar? Para ser edificado. Si usted no se congrega, en la iglesia cristiana, si usted no viene a estudiar la Biblia, a adorar al Señor, Dios mediante, ya permita que podamos comenzar a estar cantando himnos también en congregación. Si usted no hace eso, hermanos queridos, ¿dónde se va a edificar? ¿Dónde se va a edificar? ¿Cómo usted va a saber realmente qué es lo que Dios quiere para su vida? Si usted no se está congregando dentro de la iglesia. Y allí, como estoy diciendo, va a recibir justamente esa enseñanza, ¿no? Esa edificación. Amén. Escriba abajito, por favor, lo siguiente. De acuerdo con el libro de los Hechos, tiene que haber diáconos. Vuelvo a editar, ¿sí? De acuerdo con el libro de los Hechos, tiene que haber diáconos. De acuerdo con el libro de los Hechos, tiene que haber diáconos y otros creyentes. Entonces ahora ya sabemos nosotros que dentro de una iglesia va a haber, ¿qué cosa? Evangelistas. Los evangelistas son aquellos que salen a evangelizar, a invitar, a enseñar a otros a que vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Ellos son los evangelistas. Y eso nos escoge Dios. Seguramente aquí entre ustedes va a haber personas que va a comenzar a hacer el trabajo de evangelismo. Yo sé que ya, como dije hace un momento, hay hermanitas que están yendo a evangelizar a otros, a invitar. Ese es el trabajo de toda la congregación. Pero siempre Dios escoge a unos para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Luego también dice esto que tiene que haber, ¿qué cosa? Pastores. Los pastores son justamente los que llevan el alimento espiritual a la congregación y está constantemente, vamos a decir así, velando por la salud espiritual de cada una de las ovejas del Señor, ¿no? El pastor, por supuesto, no tiene que ser una persona amante del dinero, no tiene que ser una persona amante del poder, no tiene que ser una persona que lamentablemente no tenga buen testimonio en el lugar, tiene que ser una persona realmente intachable. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, si Dios permite, del pastorado femenino más adelante. También, lamentablemente, yo sé que a veces esto puede ser un poco chocante para algunos, pero la Biblia enseña que no hay pastorado femenino, no existe, sino más bien que ese ministerio está reservado para el varón, ¿no? También tiene que haber maestros de la palabra. Puede ser un pastor y puede ser maestro a la misma vez, no hay ningún problema. O puede ser que exista un pastor y un maestro, eso no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y también tiene que haber diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son los ayudantes, son los colaboradores. Ellos están constantemente trabajando en la obra, sirviendo, viendo qué se necesita, qué se hace. Bueno, todas esas cositas, ellos están atentos a todos esos detalles que puede pasar dentro de la congregación, ¿no? Escriba ahí abajito Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3.
Escriba eso, por favor. Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Ahí dice lo siguiente, ¿no? Hechos capítulo 6, versículos 2 al 3 dice así, ¿sí? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ustedes observan acá hay requisitos para ser un diácono. Para ser un diácono. ¿Por qué? Porque acá dice bien clarito, tienen que ser hermanos, o sea, tienen que ser hijos de Dios. No cualquiera puede estar teniendo un cargo ministerial. Tiene que ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Tiene que dar señas y muestras de que realmente es hijo de Dios. ¿Qué más dice esto? Bueno, que tiene que ser hermano en Cristo, tiene que tener buen testimonio. No puede una persona que tenga lamentablemente un mal testimonio estar como diácono o como pastor, como maestro, no lo puede hacer. Tiene que tener un buen testimonio realmente. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Estar lleno del Espíritu Santo, mi hermano, no es estar revolcándose en el piso, no es tampoco estar hablando en otros idiomas, sino que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es todo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y tiene que tener sabiduría. Todos estos son requisitos para aquellos que quieran estar sirviendo como diácono. Como diáconos. ¿Qué más podemos decir nosotros de esto como para ir concluyendo un poquito? Bien. Tenemos que entender, hermanos queridos, que el fundamento es Cristo como cabeza. Cristo como cabeza, no existe otra cosa. Lamentablemente hoy en día nosotros estamos viendo cómo dentro de lo que es las congregaciones espirituales se le está adorando al hombre más que a Cristo. La congregación tiene más temor de lo que vaya a decir el pastor a lo que vaya a decir el Señor en su palabra. Y están cometiendo muchísimos errores, ¿sí? Escriba abajo, por favor, lo siguiente. El fundamento, 2 puntos, Cristo como cabeza. Escriba ahí, el fundamento, Cristo como cabeza. Escriba eso. Y abajo escriba, antes de cualquier estructura humana, antes de cualquier estructura humana, la Biblia establece, antes de cualquier estructura humana, la Biblia establece que la autoridad máxima, vuelvo a repetir, antes de cualquier estructura humana, la Biblia establece que la autoridad máxima es Jesucristo. Punto seguido. Presta atención a esto, ¿no? La iglesia no es democracia. Eso hay que entender. La iglesia no es democracia. Ni una dictadura humana. No es democracia ni una dictadura humana, sino una, presta atención a esta palabra, cristocracia. Entonces, así es como tiene que ser gobernada la iglesia. No tiene que ser gobernada ni por democráticamente,
porque no existe la democracia dentro de la iglesia, no está, ¿sí? Tampoco tiene que ser una dictadura humana, donde se dice y se hace lo que el pastor ordena y ya está. No, de esa manera no, sino de una forma cristocracia o crática, cristocrática, donde sea únicamente el gobierno de Cristo. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuál es el gobierno de Cristo? Leyendo Biblia, no queda otra. Escriba abajo, punto número 2. Escriba ahí abajito, punto número 2. Los roles de liderazgo bíblico, eso ponga como título. Los roles del liderazgo bíblico. Y escriba ahí el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento identifica principalmente dos oficios. El Nuevo Testamento identifica principalmente dos oficios o cargos para el funcionamiento de la iglesia local. El Nuevo Testamento identifica principalmente dos oficios o cargos para el funcionamiento de la iglesia local. Uno, ancianos, pastores u obispos. Ancianos, pastores u obispos. Estas tres palabras tienen que entender usted: anciano, pastor y obispo es lo mismo. Así lo va a encontrar usted al oficio o el cargo de ministerial de pastor. Cuando usted lee al anciano de la iglesia, es el pastor de la iglesia. El obispo de la iglesia es el pastor de la iglesia. El pastor con el pastor. De esta manera como nosotros lo podemos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Qué más podemos escribir? A ver, abajo. La función, dos puntos. Escriba así abajo. Función, dos puntos. Función, dos puntos. Alimentar a la congregación con la palabra. Ese es el trabajo del anciano, del pastor u obispo. Alimentar a la congregación con la palabra. Y esto es importante, hermano. Si un pastor, un líder de congregación, no le está alimentando con palabra, hermano querido, hermana querida, salga corriendo de ese lugar. Porque usted tiene que recibir palabra de Dios. No puede estar recibiendo, no sé, vamos a decir algo así como momentos lindos, agradables, nada más. Y bueno, solamente palabras bonitas, pero nada de la Biblia. Usted tiene que recibir el alimento que es la palabra escrita de Dios, no otra cosa. Hoy en día, por ejemplo, como nos tienen que enseñar muchas veces en la iglesia, comienzan a inventar un montón de actividades para que la gente no se aburra, no se vaya de la congregación y se quede. No, el Hijo de Dios tiene que tener el alimento que es la palabra escrita de Dios. También escriba ahí, continúa escribiendo, ¿sí? Continúa escribiendo ahí, alimentar a la congregación con la palabra, protegerla de falsas doctrinas. Eso es importante. El pastor, anciano u obispo tiene que protegerla, la iglesia, a la congregación, de las falsas doctrinas.
porque van a entrar falsas doctrinas, van a querer perjudicar a la congregación. Y ahí está, por supuesto, el oficio del pastor para proteger de que esos lobos rapaces entren justamente a devorarse las ovejitas. Entonces dijimos que es alimentar a la congregación con la palabra, protegerla de falsa doctrina y supervisar la marcha de la comunidad. Ese es el trabajo del pastor. Y supervisar la marcha de la comunidad. Escriba eso ahí abajo, por favor. Supervisar la marcha de la comunidad. Amén. Abajo escriba punto B, diáconos. Estos son los otros, estas son las funciones. Se encuentran los pastores, obispos o ancianos, y también están los diáconos. Estos son los dos cargos más importantes que hay dentro de la congregación. Por lo menos esto es lo que manda la Biblia, ¿no? Luego, por supuesto, cada congregación puede tener algunos detalles diferentes, eso no hay ningún problema. Pero la Biblia enseña que tiene que haber sí o sí estos pastores, obispos o ancianos, ¿sí? Y tiene que haber diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Bien, escriba abajo. La palabra significa, servidor. Ese es un diácono. Un servidor. La palabra significa servidor. O sea, diácono significa servidor. Y abajo escriba su función, su función, gestionar los asuntos prácticos. Gestionar los asuntos prácticos y administrativos. Vuelvo a repetir. Gestionar los asuntos prácticos y administrativos. Esos asuntos prácticos y administrativos que gestionan justamente los diáconos de la iglesia, por ejemplo, la ayuda social. El hermano o la hermana puede estar viendo que alguna persona en la sociedad o de los hermanos en Cristo está necesitando una ayuda. Bueno, entonces el diácono dice, bueno, mire hermano pastor, mire, tal persona está necesitando esta ayuda, ¿será que toda la congregación nos podemos ayudar? Y claro que sí. Entonces comunicamos nosotros a la congregación, bueno, el hermanito o la hermanita tanto está pasando tal necesidad, entonces se va a requerir de que, bueno, juntemos ya sea un dinerito o una ayuda para poder, aliviar un poco el dolor que esté pasando, la situación que esté pasando el hermano, ¿no? Eso corresponde a la iglesia. Primeramente, ayudarnos entre nosotros. Y luego, por supuesto, sí, corresponde también poder ayudar a la gente que son de afuera, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros acá? Bueno, también lo que es las finanzas, o sea, la parte de la tesorería, también se encarga justamente los diáconos, y el mantenimiento de todo el salón, depende de lo que tenga que hacer, limpieza y todas esas cosas, lo hace también el diácono, ¿no? Eso, hermanitos queridos, más o menos como para que tengan una idea cómo funciona una iglesia local, verdadera, ¿sí? Yo espero en el Señor que esta congregación que está acá en Barquisimeto siga creciendo y podamos realmente formar tanto evangelistas, pastores, diáconos, maestros, maestras, para que realmente sea de edificación para todos nosotros. Hermanos queridos, voy a dejar por acá el estudio. Si la hermana Judimar quiere cortar la transmisión en Facebook, no hay problema. Gracias a todos los que estuvieron pasando por YouTube, a los que estuvieron presentes también acá en Facebook. Pero ahora nos vamos a conectar por video llamada para poder charlar un poco con los hermanitos, para conocerlos algunos de los que están ahí. Y bueno, si hay preguntas, por supuesto, vamos a responder. Chao, chao, hermanos queridos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao, chao.